La nave espacial alienígena se hacía visible a cada segundo. 5 astillas oscuras siluetadas contra la curva del lúgubre horizonte de Neterov, convirtiéndose en delgadas láminas negras a medida que el escuadrón de asalto descendía sobre ellas desde arriba y desde atrás. Los Spartans se zambullían en el pozo gravitatorio de Neterov en un ángulo poco profundo, viajando a 30.000 km/h en relación con el planeta, y esa velocidad, el tiempo de reacción no existía. Si alguien se cruzase con un meteorito o un trozo de chatarra del Covenant, no tendría oportunidad de esquivar. Para cuando el objeto apareciera en el rastreador de movimiento, habría perforado la armadura del Spartan, atravesando el cuerpo y ya estaría a docenas de kilómetros de distancia. Sin embargo, no había sensación de movimiento. Los Spartans habían dejado de acelerar, así que parecía que estaban inmóviles en el espacio. El fluido vestibular en sus oídos estaba quieto, y sus órganos flotaban libres en sus torsos. Solo los remolinos de nubes en rápida expansión de Neterov insinuaban su verdadera velocidad. Las nubes y las embarcaciones que se ensanchaban desde las delgadas láminas hasta cruces de la longitud de un pulgar. A medida que la silueta continuó hinchándose, sus alas barridas hacia adelante y sus cañones nasales gemelos se hicieron evidentes. John la reconoció como una variante de un caza individual que los pilotos del UNSC habían apodado Banshees. Las Banshees no eran especialmente mortíferas en combate, pero el enemigo las utilizaba para todo, desde patrullas atmosféricas hasta intercepción orbital, dependiendo de la variante desplegada, y eran de alta prioridad en la lista de captura de equipamientos del Covenant. Pero, de nuevo, ¿qué no lo era? El Covenant echó contacto con la humanidad hace más de un año, cuando se presentó una vía de navegación cerca del planeta Harvest. Un intento local de negociar la paz estalló en una guerra abierta, con los alienígenas iniciando un bombardeo planetario y bloqueando todas las comunicaciones de otros mundos. La tecnología del enemigo era tan superior que la autoridad militar colonial ni siquiera se enteró del conflicto hasta 9 meses después, cuando la CMA Heracles, la única superviviente de la misión para investigar el súbito silencio del mundo, se vio obligada a regresar a casa con un mensaje de los alienígenas. Su destrucción es la voluntad de los dioses, y nosotros somos su instrumento. El comando de la flota, Fleetcom, recibió la declaración el 31 de octubre. Al día siguiente, el gobierno unificado de la Tierra movilizó al UNSC y a la CMA y a todos los demás servicios militares contra la amenaza extraterrestre. Los Spartans fueron desplegados el 2 de noviembre y para el 27, Samuel 034 estaba muerto. El UNSC se hallaba en pie de guerra desde hacía 4 meses, y hasta el momento seguía tambaleándose. Los enemigos alienígenas tenían armamento superior, movilidad superior e inteligencia superior, y estaban utilizando los tres con buenos resultados, emergiendo desde el espacio para destruir bases de apoyo y convoys de emboscada, para arrasar astilleros desde la órbita y bombardear a civiles como haces de plasma de 100 metros de diámetro. El UNSC tenía que encontrar una manera de eliminar las ventajas del Covenant, y hasta ahora, el equipo de asalto de John era su mejor esperanza, tal vez su única esperanza. El marcador de puntos de referencia en el HUD de John destelló en amarillo, activó sus propulsores y comenzó a desacelerar, aplanando su ángulo de descenso hasta que entró en órbita. Las Banshees eran claramente visibles en la ampliación de su placa frontal contra la neblina perleada de la atmósfera de Neterov. Estaban todavía un par de kilómetros por delante, demasiado lejos para ofrecer protección contra cualquier sistema de sensores de detección de masas que la nave nodriza pudiera emplear. No es que John supiera que el Covenant usaba sistemas de sensores de discernimiento de masas. Era simple una posibilidad teórica que los propios científicos del UNSC estaban explorando. Pero dada la superioridad tecnológica del enemigo, parecía prudente ser cauteloso. Se tomó unos momentos para hacer otro recuento visual. Cuando estaba seguro de que todo el mundo estaba en posición, usó sus propulsores para empujarse a sí mismo hacia la órbita ligeramente más baja. Los otros Spartans siguieron su ejemplo y comenzaron a arrastrarse hacia los objetivos. Esta era la fase más peligrosa de su acercamiento. Estaban lo suficientemente cerca para ser vistos visualmente si un piloto miraba hacia atrás y tenía el ángulo correcto. En otras condiciones, sería inteligentemente moverse lo más rápido posible, pero cerrar la distancia más rápidamente significaba caer más bajo, lo que haría que los Spartans fueran aún más visibles. Era mejor quedarse detrás de las Banshees y esperar lo mejor. Después de 40 minutos de aproximarse poco a poco, los Spartans permanecieron sin ser descubiertos,
Las siluetas de la nave se habían hinchado hasta un tamaño de una cabeza, y las líneas de sus alas caídas se estaban engrosando en formas tridimensionales. John presentó una proyección de la misión en su mapa táctico y vio que la nave nodriza del Covenant aparecía sobre el horizonte planetario en 8 minutos. Después de eso, el grupo de Neterov ya no protegería el escuadrón de asalto del paraguas sensorial de la embarcación. En teoría, los Spartans permanecieran tan indetectables para los alienígenas como para la Noche Estrellada y sus hermanas merodeadoras, en teoría. John extendió un brazo por encima de su cabeza, señalando al escuadrón para que se formase sobre él. Luego cayó en una órbita más baja y empezó a adelantar rápidamente a las Banshees. Sus Spartans se acercaron, agrupándose por equipos, pero cuidando de mantener un espacio de 100 metros entre ellos. Eso era lo suficientemente apretado para apoyarse unos a otros si era necesario, pero lo suficientemente separados para evitar presentar un grupo llamativo de formas oscuras, o un blanco masivo que pudiera ser eliminado con un solo golpe de plasma. Después de 9 largos y lentos minutos adicionales, los Spartans finalmente se acercaron lo suficientemente como para distinguir las nudosas cápsulas equipadas en las puntas de las alas caídas de las Banshees. John levantó la mano y, cerrando el puño, hizo un movimiento giratorio. El escuadrón estrechó la formación, disponiéndose de tal manera que había al menos 2 Spartans 50 metros por debajo de cada nave espacial. John levantó un pulgar y usó sus propulsores para ascender en órbita detrás de las Banshees a la izquierda. Fred se colocó a su lado, con Linda y Kelly detrás de la siguiente nave espacial, mientras que los equipos verde y dorado se colocaron detrás de las otras naves. Los alienígenas mantuvieron su formación. Hasta ahora, la misión iba impecable, pero John quería estar listo en caso de que eso cambiara. Desenganchó el rifle M99 Stanchion Gauss y se aseguró de que hubiera una bala en la cámara. Si bien los M99 se utilizaban normalmente como rifles de francotirador de largo alcance o armas antimateria, su precisión y sus mecanismos de disparo sin retroceso los hacía armas ideales para operaciones de infiltración en gravedad cero, y había equipado a la mitad del escuadrón con ellos. La otra mitad llevaban lanzacohetes M41. Los M41 eran menos precisos que los M99, pero tenían una aplicación de combate, y al igual que los M99, podía ser disparado sin enviar a un artillero ingrávido hacia un giro incontrolado. La nave nodriza del Covenant se materializó ahora sobre el horizonte de Neterov, apenas visible a través de la gruesa corona de la atmósfera del planeta. La embarcación apareció como una nebulosa gota gris de mucho más grande que una cabeza de alfiler. Pero John sabía por observaciones previas que tenía una cola larga y afilada que se doblaba hacia abajo como un gancho abierto. Si las Banshees seguían un procedimiento previo, volverían a un hangar de mantenimiento situado en el interior del gancho. Después de ser atendidas, se las sacaría del hangar y se las suspendería bajo la cola alargada, listas para su lanzamiento inmediato. John sospechaba que la parte más difícil del asalto sería avanzar a través de la cola. Era un punto de estrangulamiento obvio que se sellaría la primera señal de problemas, lo que significaba que los Spartans tenían que abordar hacia adelante o capturar el hangar sin permitir que se activara una alarma. Al menos tenían opciones. Permanecieron detrás de las Banshees y continuaron acercándose. La diminuta forma de la nave nodriza se hizo más larga y oscura a medida que se elevaba lentamente por encima del horizonte de Neterov. Los analistas de la ONI, a bordo de la Noche Estrellada, habían medido la longitud de la embarcación en 550 metros y sus vigas horizontales y verticales en 110 metros, aproximadamente el tamaño de una fragata ligera de la UNSC. Un complemento estándar para una nave de guerra humana de ese tamaño sería alrededor de 250 tripulantes más el mismo número de personal de combate, pero no había forma de adivinar cuántos alienígenas podrían estar amontonados a bordo de tal embarcación. La nave nodriza se perdió de vista frente a las Banshees y John le indicó al escuadrón de asalto que se deslizara con fuerza, a pocos metros de la nave espacial. Cuando la nave nodriza emergería de nuevo detrás de las Banshees, estaría por encima de los Spartans en relación con el planeta, y no quería que un alienígena afortunado mirara a través de un ventanal y viera a una docena de seres humanos siluetados frente a las nubes marrones de Neterov. John y Fred se detuvieron unos 2 metros detrás de su objetivo Banshee, posicionándose junto al lado de los estabilizadores de la cola. Tan cerca de la nave nodriza, la aeronave probablemente podía sincronizar órbita sin disparar su motor principal, pero John no se arriesgaba.
A pesar de lo dura que era la nueva armadura Mjolnir de los Spartans, no estaba ansioso por ver cómo aguantaría la carcasa exterior contra un penacho de propulsor de color blanco candente. Fue una precaución que Jon se alegró de haber tomado cuando las Banshees levantaron sus narices y encendieron sus motores para una quemadura de medio segundo. Los Spartans subieron tras ellas, pero los paquetes de propulsión no eran rivales para los motores principales, y las Banshees se alejaron rápidamente. Un momento después, la nave nodriza apareció sobre ellos, una inmensa oscuridad de forma de lágrima asomándose contra la luz de las estrellas que había más allá. Las Banshees usaron sus propulsores de maniobra para eliminar el exceso de velocidad y sincronizar órbitas. Luego bajaron sus narices y colocaron unos 50 metros por debajo del vientre de la nave nodriza, sin duda, esperando autorización para atacar. Las 5 estaban mirando hacia popa, hacia el interior de la cola en forma de gancho, y los pilotos no podían ver a los Spartans volviendo a ponerse en posición detrás de ellos. Más allá de la nave espacial, el vientre de la nave nodriza era tan oscuro como un armario, lo que sugería que carecería de miradores o burbujas de observación a través de las cuales se pudiera ver al escuadrón de asalto. Pero la boca del hangar del mantenimiento era un óvalo brillante, de fondo plano y orientado hacia adelante, y aunque Jon aún estaba demasiado abajo como para verlo por dentro, sabía que habría muchos miembros de la tripulación mirando hacia la bandada de Banshees que llegaban. Jon levantó el puño para detener al escuadrón de asalto, luego levantó el dedo índice e hizo un movimiento circular. Los Spartans comenzaron a apretar su formación y a prepararse para las operaciones de abordaje. Una a una, las Banshees se elevaron hasta el hueco de atraque bajo la cola de la nave nodriza, y luego pasaron a través de la boca del hangar. Un tenue resplandor sugería la presencia de algún tipo de barrera de energía. Jon esperó hasta que solo quedaba la última nave, y luego levantó los pulgares, cuidando de permanecer cerca de la cola de la nave. El escuadrón se elevó al lado de la Banshee con sus armas a los hombros y sin protecciones. Mientras más del interior del hangar era visible, Jon se encontró mirando hacia adentro de una bóveda oblonga de 30 metros de profundidad y 20 de ancho. Iluminada con luz blanca azulada ambiental, tenía una parte superior arqueada y mamparos alineados por nichos curvos llenos de equipos y suministros. Estaba lleno de alienígenas altos y vagamente aviares a los que el UNSC había apodado Jackals. También había media docena de criaturas aladas e insectoides y 2 de los bípedos bajos que llevaban máscaras conocidos como Grunts. La última Banshee empezó un lento desplazamiento hacia la boca del hangar, una indicación de que el escuadrón de asalto de Spartans permanecía completamente desapercibido. Con un poco de suerte, Jon y sus equipos pronto serían la orgullosa nueva tripulación de una fragata del Covenant, o como sea que los analistas decidieran llamarla. Jon hizo un gesto a Fred y Kelly para que se ocuparan del piloto. Luego se llevó al hombro su M99 y colocó la mira delante de su casco. Apareció una retícula de tiro en su HUD y escaneó el hangar, seleccionando su objetivo. Era el tercer francotirador desde la izquierda, así que el protocolo de ataque sorpresa dictaba que tomara el tercer objetivo de alto valor desde la izquierda. Y la prioridad estándar era clara: comandantes técnicos de comunicaciones, contrafrancotiradores, personal de alta movilidad, operadores de armas pesadas, todos los demás. El desafío con el Covenant era que la humanidad no los había enfrentado el tiempo suficiente para aprender las matices de esos roles o cómo se relacionaban con la especie y la armadura. Solo tendrían que aprovechar la poca información disponible y las teorías especulativas que tenían a su disposición. Jon no vio a ningún comandante o técnico de comunicaciones, así que puso su mirada en el número 3, uno de los insectos alienígenas. Pensó en él como un zángano, y luego asintió. Esperó un conteo de 1, soltó el aliento y disparó. Un tenue resplandor destelló a lo largo del M-19 mientras las bobinas electromagnéticas se encargaban y atraían el proyectil por el cañón. Luego el cuerpo del dron estalló en un chorro de sangre y quitina. Jon pasó al siguiente objetivo, uno de los Grunts, y volvió a disparar. Esta vez, hubo una bola naranja cuando la criatura se despedazó en llamas. Jon miró hacia otro lado para ver cómo estaba la última Banshee. Fred estaba sosteniendo el borde de la cabina con una mano y usando la otra para arrastrar al piloto alto a través del dosel destrozado. Kelly estaba en el lado opuesto,
manteniéndose en su lugar mientras disparaba las balas de la pistola M6 al pecho del alienígena. Cuando John se volvió hacia su retícula de objetivo, vio a un par de alienígenas similares moviéndose hacia un nicho de la parte de atrás del hangar. Al igual que el piloto que Fred y Kelly estaban atacando, estos eran más altos y más poderosos que los Jackals, con hombros fuertes y cabezas compactas y oblongas. Llevaban el mismo traje técnico fibroso que el otro piloto y parecían tener un andar orgulloso en sus movimientos, lo que le dijo a John que probablemente tenían algún nivel de liderazgo. Los eliminó con 2 tiros rápidos y luego buscó más blancos. Al no encontrar ninguno, tiró el M99 a un lado, lanzándolo hacia Netero, propiamente dicho, para que saliera de la órbita y se quemara durante la entrada a la atmósfera. Y luego se echó hacia atrás y sacó su carabina MA5K de su montura magnética. Se aseguró de que el supresor de sonido aún estaba conectado. Luego activó sus propulsores y se dirigió hacia el hangar. Su sistema HUD parpadeó y se oscureció al atravesar la barrera de energía y entrar en el campo de gravedad artificial de la nave, pero volvió a la normalidad en el momento que sus botas golpearon la cubierta. John notó el fenómeno sin dejar que le preocupara. Se suponía que la armadura Mjolnir estaba protegida contra la interferencia electromagnética, pero la ONI claramente tenía mucho que aprender sobre la tecnología alienígena, y el fallo podría revelar algo útil para los jinetes de la ciencia del grupo de materiales de la sección 3. El resto del escuadrón de asalto apareció en el HUD de John, y los Spartans rápidamente barrieron el hangar, poniendo 2 balas en la cabeza de cualquier alienígena que permaneciera en menos de 3 piezas. Varios Jackals se habían girado hacia óvalos luminosos situados en los mamparos de hangar, pero todos habían muerto muy lejos de su objetivo. Si habían estado tratando de hacer sonar una alarma, parecía poco probable que hubieran tenido éxito. Lo mismo ocurría con los pilotos de las Banshees. 3 de ellos habían perecido con sus cascos bajo los brazos, lo que les habría impedido acceder a cualquier sistema de comunicación que pudiera estar integrado en sus trajes técnicos. El 4º piloto, el último en entrar en el hangar antes de que los Spartans lanzaran su ataque, había recibido una ráfaga de M99 mientras levantaba su dosel, y ahora su cabeza y su casco estaban salpicados por todo el interior de la cabina. John apenas podía creerlo. Todo el escuadrón de asalto Spartan estaba dentro del hangar, y el enemigo aún no sabía que había sido abordado. Las misiones simplemente no salían tan bien.